desarrollos adicionales que se convierten en ventajas adicionales importantes para los trabajadores, para que estos productores de baja remuneración sientan que pueden ir mejorando también su técnica y pueden entonces hacerse acreedores a mejor paga gracias a la capacitación y sentirse cada vez más parte de la empresa. Ese componente de la capacitación es muy importante para sentirse parte de la organización en cualquier país. Yo creo que la gerencia tiene que ser realista en cuanto a los que espera remunerar a sus empleados y los aumentos de sueldo y de salario, y tiene que ser en concordancia con lo que se debe pagar, y por supuesto el trabajador va a buscar su interés y el de su familia, porque si al frente le van a pagar más por el mismo trabajo y su patrono no le quiere pagar esa cantidad, entonces por supuesto eso no está bien. Si a mí alguien me ofrece algo mejor, yo me voy a buscar una mejor paga por el mismo tipo de trabajo que yo hago. Así que el patrono tiene que ofrecerme un buen sueldo y tiene que reconocer que si también me ha capacitado y yo estoy mejorando, también tiene que compensarme de conformidad a mi adelanto en mis destrezas y técnicas. Esta llamada llega de Cuatitlán. Adelante, Cuatitlán. La timidez de las empresas latinoamericanas tiene que ver con su incapacidad para poder cubrir los volúmenes de productos que demandan mercados tan grandes como los países desarrollados. ¿Cómo puede resolverse en corto plazo la necesidad de contar con financiamientos para ampliar la escala de producción? ¿Sí? Esa es una pregunta muy difícil de contestar y excelente además. Voy a tratar de contestar parte de su pregunta, que al comienzo usted indicó. Quiero decir que no vale la pena entrar en un mercado tratando de entregar todos los productos de su propia industria que en ese mercado se consumen. Por esa razón es que se habla de segmentos del mercado, nichos, ¿no? Industrias que se dedican y se enfocan a un segmento de ese mercado. Por ejemplo, Taiwán ha entrado en cuanto a la industria de calzado, pasó a un segmento del mercado y se concentró en calzado de bajo costo para un mercado grande, por ejemplo, determinado. Italia, en cambio, se ha concentrado en el segmento del mercado que tiene que ver con alta moda, alto calzado, calzado de alta calidad, de tal manera que una empresa no puede pensar abarcar todo el mercado y cubrir toda la necesidad de un gran mercado, sino que hay que enfocarse y buscar un nicho, buscar un segmento. Bueno, podemos observar el ejemplo de Corea. Ellos también se han dedicado a lo mismo en el mercado de automóviles. Por ejemplo, no han tratado de competir con los japoneses en la misma forma, porque ellos han podido producir un automóvil más bien de bajo costo, y podríamos decir que sí, que la calidad, el control de calidad japonesa puede haber sido mayor, pero los coreanos han tenido mucho éxito en la venta de sus vehículos baratos en Estados Unidos y en Canadá, por ejemplo, que es donde se iniciaron. Creo que hay otro aspecto relacionado con esta pregunta. Es decir, que una vez que uno ha entrado en un segmento de un mercado y digamos que ha tenido muchísimo éxito y esto hace crecer a la empresa, entonces para poder mantenerse a la par con las demandas de ese mercado en el que uno ha tenido mucho éxito, entonces la empresa también tiene que mantenerse a la par y crecer en la misma medida, ¿verdad? Bueno, yo creo que la pregunta tenía que ver con la financiación. ¿Cómo podíamos construir y edificar las facilidades, las instalaciones necesarias para poder ofrecer el volumen que el mercado exige? Muy bien. Pat es el experto en finanzas aquí. Yo creo que hay que tener una financiación de bajo costo para que pueda funcionar esto, y por lo general esta financiación de bajo costo la ofrece el gobierno del país
y si no es en todos los casos. Ciertamente en el caso de México esto no existe en este momento, desafortunadamente. Si vemos en los patrones de éxito que ha habido en Japón, por ejemplo, y en otros países desarrollados, ellos lograron tener éxito precisamente gracias a esa financiación de bajo costo a la que ha mencionado George. Sin embargo, fuera del país también hay financiación. En Estados Unidos hay financiación disponible para proyectos mexicanos, de tal manera que tal vez podríamos hablar sobre esto más adelante en más detalle. Bueno, hablando de estos temas, continuemos con el segundo módulo, donde el señor González nos hablará sobre las realidades actuales del libre comercio en Estados Unidos y Latinoamérica. Gracias. En programas anteriores he tenido el gusto de referirme a varios temas, incluyendo la formulación de convenios internacionales de coinversión y sus consideraciones legales, los nuevos mecanismos de resolución del conflicto, el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica y los alcances del importante Acuerdo General de Tarifas y Comercio, GATT. También les presenté las estrategias para identificar y seleccionar servicios de apoyo profesional a sus negocios internacionales. Al estar elaborando el material para el programa de hoy, tuve diversos diálogos con colegas y clientes. A todos ellos les preguntaba, ¿qué es lo que las organizaciones públicas y privadas tratan de lograr hoy en día expandiendo sus operaciones más allá de sus fronteras nacionales? ¿Para qué entrar en una conversión? ¿Por qué las naciones se interesan en formalizar acuerdos de libre comercio? Todos ellos unánimemente me contestaban que la razón principal es que el ambiente de economía global de hoy requiere a toda organización ir hacia mercados más grandes que los de su propio país. Los vendedores de bienes y servicios necesitan generar suficiente ingreso para crear una utilidad. Los compradores buscan un mayor acceso a una mayor variedad de bienes y servicios a precios más competitivos. Ambas metas se logran con la expansión de sus operaciones de negocios más allá de sus fronteras, realizando coinversiones multinacionales y acuerdos de comercio internacional. Para entender mejor las oportunidades existentes hoy en día, quisiera hablarles de los acuerdos bilaterales y multilaterales de comercio que están siendo negociados o se han formalizado ya entre los diversos países del continente americano. Después de esto les hablaré de la importancia del contrato de venta en una transacción internacional. A marzo de 1996 existían aproximadamente 29 convenios o acuerdos bilaterales y multilaterales de comercio que se han firmado entre los países de América. Existen 6 que están en proceso de negociación. Los dos objetivos comunes a todos estos convenios son la eliminación de tarifas y barreras no arancelarias al comercio y el trato recíproco y equitativo entre las partes. No les puedo presentar todos los detalles de cada uno de estos convenios porque me tomaría mucho tiempo, por lo que me referiré solo a algunos que he seleccionado para propósitos ilustrativos. El apéndice en su manual de participante incluye una breve descripción de los otros convenios que no mencionaré. CARICOM, la Comunidad del Caribe, se conforma de Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Jamaica, Montserrat, San Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Trinidad-Tobago. El 1 de enero de 1995, CARICOM formalizó un acuerdo de libre comercio con Colombia que eliminará tarifas comerciales en el transcurso de 3 años. El mercado común centroamericano creado hace algunos años desapareció en 1960. Panamá, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador firmaron un acuerdo para establecer SICA el 1 de febrero de 1993. SICA entró en vigor en abril de 1993 sin la participación de Panamá y sus miembros han firmado acuerdos respecto a prácticas de comercio no equitativas, reglas de origen y reducción de tarifas para el comercio intrarregional en alrededor de 5.000 productos. Los países miembros también están considerando establecer un código aduanero común. Se espera que Costa Rica, Panamá y Belice pronto se integren a esta zona de libre comercio. Se espera también que para 1996 se establezca una región de libre comercio México-Centroamericana. En febrero de 1993, los países de SICA, excepto Panamá, firmaron la Declaración de Caracas con los países G3 para eliminar las barreras al comercio entre ellos. Aunque no es miembro de este mercado común, Panamá tiene un tratado bilateral de comercio con cada país miembro.
Chile y Argentina también han firmado un acuerdo de reducción de tarifas mutuas. Bolivia y Paraguay firmaron un acuerdo limitado de libre comercio en marzo de 1994, el cual abarca alrededor de 200 productos, 130 de los cuales estarán virtualmente libres de todo arancel, mientras que los demás se irán reduciendo, muchos al 50% o más. Chile y Bolivia firmaron un convenio de libre comercio parcial en 1993, el cual reduce o elimina tarifas en un grupo selecto de 100 productos agrícolas e industriales. Chile y Colombia formalizaron un convenio eventual de libre comercio bilateral que se logrará en un periodo de 5 años. El 1 de enero de 1994 se eliminaron las tarifas sobre el 40% de los productos de su comercio actual. La mayoría de los restantes estarán libres del arancel para 1997 y el resto para 1999. Varios productos quedaron fuera del acuerdo, incluyendo las exportaciones de petróleo, carbón y textiles colombianos a Chile, así como los envíos de cobre chileno a Colombia. Colombia, México, Venezuela y 14 naciones de la Cuenca del Caribe formaron un grupo en octubre de 1993 para fortalecer sus lazos e incrementar el comercio, la inversión y la cooperación en general. La nueva organización, llamada la Organización de Estados Caribeños, entró en vigor en 1994 y su primera reunión cumbre se realizó el 17 y 18 de agosto de 1995. Colombia, Venezuela y Ecuador han ampliado un acuerdo anterior de libre comercio, de tal forma que cualquier producto se pueda comercializar sin importar su origen. La única barrera arancelaria es ahora tarifa externa común, que varía entre el 5 y el 20%. Costa Rica y México firmaron un acuerdo bilateral de libre comercio el 5 de abril de 1994, el cual es considerado por muchos como el convenio bilateral de libre comercio más exhaustivo en América Latina. Este entró en vigor el 1 de enero de 1995. Ecuador se ha convertido en el primer país andino que firma un tratado bilateral de derechos de propiedad intelectual con los Estados Unidos. Firmado en noviembre de 1993, el tratado siguió un acuerdo bilateral de inversiones que se había formalizado en agosto de 1993, con la intención de atraer inversión y tecnología a Ecuador. Con el tratado, Ecuador se compromete a respetar leyes de patente y derechos intelectuales aceptados internacionalmente. El Tratado del Mercado Común del Sur, conocido como Mercosur, fue firmado en marzo de 1990 por los países miembros que son Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. Los objetivos principales del tratado son la integración de los mercados de estos países, hacer el uso óptimo de recursos disponibles en la región, preservar el medio ambiente, mejorar las competencias laborales, coordinar políticas macroeconómicas, fomentar la complementariedad entre los diferentes sectores de la economía con base en principios de gradualismo, flexibilidad y equilibrio, promover el desarrollo científico y tecnológico y, en general, modernizar las economías de la región para mejorar el abasto y calidad de los bienes y servicios con la intención de mejorar las condiciones de vida de la población. Como base de integración, el tratado identifica la necesidad de coordinación de políticas microeconómicas y sectoriales en comercio, agricultura, industria, asuntos fiscales y monetarios, moneda extranjera y capital, servicios, aduana, transporte y comunicaciones. El tratado también promueve la armonización de la legislación de los países miembros en los sectores ya mencionados. Este mercado común implementará el movimiento libre de bienes, servicios y factores de producción entre los países miembros, eliminando tarifas y barreras arancelarias. Está basado en la reciprocidad de derechos y obligaciones entre las partes. Se prohibirá la importación de productos cuyos precios estén influenciados por subsidios y otras prácticas no equitativas. También se implementará un sistema común de tarifas externas. El 15 de diciembre de 1995, Mercosur y la Unión Europea firmaron un acuerdo de cooperación sin precedentes, estableciendo el marco para una zona futura de libre comercio. Mercosur y los Estados Unidos formalizaron un acuerdo el 19 de junio de 1991 en un intento por fortalecer los lazos de amistad y el espíritu de cooperación y fomentar el comercio y la inversión. Mercosur y Bolivia entraron a un acuerdo de libre comercio también vigente a partir del 1 de enero de 1995.
El grupo G3, integrado por México, Colombia y Venezuela, firmaron un acuerdo de libre comercio interno. Este fue promulgado el 31 de diciembre de 1994 y elimina tarifas comerciales entre los tres países a razón del 10% anual durante 10 años, ampliando el acceso mutuo a sus mercados domésticos, aunque existen cláusulas especiales para los sectores automotriz y agrícola. La comunidad andina ahora consiste de Bolivia, Colombia, Ecuador, Venezuela y Perú. Esta reemplaza al desaparecido bloque comercial del Pacto Andino, convirtiendo a este ya antiguo grupo regional en una alianza comercial a la par con su homóloga, la Unión Europea. Sus miembros buscan el comercio interno bajo un mercado común. Estas naciones adoptaron tarifas externas comunes en febrero de 1995. El Perú no ha participado desde 1990 por desacuerdo sobre la fijación de tarifas externas en el grupo. Están en la actualidad en proceso de negociación acuerdos entre Chile y Brasil, Chile y los Estados Unidos, Colombia y Venezuela, con varios países centroamericanos y México con Bolivia. Las negociaciones para crear el Acuerdo de Libre Comercio Sudamericano ya se han iniciado. El año 1995 sería el inicio del plan de 10 años para eliminar la mayoría de las tarifas al comercio. En abril del 94, el honorable ministro de Asuntos Externos de Brasil anunció que este acuerdo seguirá el ejemplo del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, eliminando las barreras al 80% de todo el comercio en la región sudamericana. Por otro lado, el Programa para el Libre Comercio de las Américas es un esfuerzo multinacional para crear una zona de libre comercio a nivel continental de América para el año 2005. No debemos olvidar la importancia que tiene el en otras ocasiones mencionado Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México, el cual entró en vigor en 1994, así como el trascendental Acuerdo General de Tarifas y Comercio, o GATT, el cual representa el protocolo multinacional que circunscribe la conducta de la política del comercio internacional y el cual ha generado, entre otras cosas, la iniciativa de creación de la Organización Mundial de Comercio. Con todo lo anterior, nos es evidente que el proceso gradual de abrir fronteras y eliminar barreras al comercio ya no es un fenómeno del futuro, sino una realidad actual. Las oportunidades de acceso a compradores extranjeros de bienes y servicios en el hemisferio occidental son ahora mayores que en cualquier otra época de nuestra historia. Si las organizaciones con iniciativa esperan competir en el nuevo ambiente de mercado internacional, sus directivos y trabajadores deben todos entender las ventajas que ahora se tienen como resultado de la operación sin precedentes entre nuestras naciones. Claro que habrá todavía mucho que aprender a medida que las relaciones comerciales entre todos los países del mundo continúan evolucionando. Ahora, como reflexioné al principio, ¿cuál es el propósito de todo esto? Seguramente todos ustedes estarán de acuerdo que el objeto es, a final de cuentas, lograr una transacción de venta internacional de bienes o servicios y, por consecuencia, incrementar la rentabilidad de nuestras empresas. Los ingredientes clave de toda transacción de ventas internacionales son competitividad y rentabilidad. Competitividad significa la habilidad para lograr un resultado deseado en una situación competitiva, como en el caso de la habilidad de un negocio para ofrecer ciertos productos y servicios que atraerán clientes internacionales y negociar contratos generadores de utilidad económica con esos clientes. Para ser competitivo, los vendedores de bienes y servicios deben ofrecer aquellos que son de mayor calidad que su competencia a un precio que refleje mayor valor. Para optimizar el valor al cliente, los vendedores de bienes y servicios, al llevarlos a los países extranjeros, deben adaptar sus precios a las condiciones particulares del mercado internacional. En algunos casos, especialmente cuando un gobierno subsidia el costo de algún producto adquirido de vendedores nacionales, pudiera no ser posible para un empresario extranjero vender los mismos productos a precios que sean competitivos. Un ejemplo es la venta de energía eléctrica eólica, producida por generadores con base en viento. En alguna ocasión, la energía eléctrica generada por esas plantas en los Estados Unidos tenían que ser adquiridas por las compañías eléctricas públicas regionales a un atractivo precio obligatorio de 6 centavos por kilovatio hora. Los desarrolladores han tratado de negociar contratos para la venta de electricidad generada en México a usuarios industriales, cuyo consumo de energía eléctrica está subsidiado, por lo que dichos desarrolladores extranjeros no pueden ahora competir en el negocio. Por otro lado, el concepto de rentabilidad significa la generación de utilidad o ganancia para una organización. La utilidad mercantil es lucrativa y útil. Un buen sinónimo es benéfica. En términos generales, una utilidad de negocios implica una ganancia de dinero
que queda de una transacción de ventas de bienes o servicios después de haber deducido los costos de producirlos y comercializarlos. Si cuesta más producirlos y comercializarlos que el precio al que se pueden vender, entonces no puede haber ganancia. Si no hay ganancia económica de una transacción, deberá haber otro tipo de incentivos o no habrá razón para llevar a cabo dicha transacción. La administración de riesgo es también un término que debe ser parte del vocabulario de cualquier empresa moderna. Los riesgos de cualquier contrato mercantil pueden ser pequeños, moderados o ilimitados. El control del riesgo del negocio es uno de los objetivos principales en la formulación de un contrato de ventas internacionales. El control de riesgo es clave porque las pérdidas que la empresa sufra por no contemplar todos los riesgos pueden resultar en una disminución directa de sus utilidades. El riesgo solo se puede contener si se identifica y se cuantifica. Una vez que esto se ha hecho, la organización debe evaluar si el riesgo es aceptable o si puede apoyarse en esquemas tales como un seguro o una fianza para protegerse contra este. Las reglas básicas para la preparación y negociación de un buen contrato de ventas internacionales son: primero, entender lo que su cliente espera. Recuerde que sus estilos, preferencias y reglamentos son diferentes a los suyos. Explore y analice sus opciones. Segundo, determine claramente cuáles son sus riesgos, administre en contra de ellos, tenga claro sus oportunidades que el contrato le da. Aprovéchelas. Tercero, todo contrato internacional debe escribirse con un claro y definitivo alcance del trabajo y cláusulas de pago. Términos y condiciones claras, exhaustivas, no conflictivas y razonables. Y asignación apropiada de obligaciones y riesgos entre las partes. El cuidado y la atención que usted dé al análisis y preparación de la propuesta de contrato, el criterio que usted aplique para determinar qué términos y condiciones aceptará y la manera en que usted maneje estos, tendrán un impacto directo siempre en la rentabilidad de su transacción internacional. El objetivo principal de una transacción internacional es vender o comprar bienes y servicios y recibir el pago o pagarlos. Un mecanismo fundamental para asegurar la fluidez de estos pagos es la llamada carta de crédito, de la cual hablará mi colega el señor Patrick Rossi. Gracias. Continuemos ahora con el módulo 3, en el cual el señor Rossi hablará sobre algunos de los mecanismos básicos de inversión y comercio internacional. Ya que hemos realizado una transacción de negocios internacional, ¿cómo manejaremos el flujo de recursos financieros requerido? Esta es una pregunta clave que involucra retos complejos y quizás su activo de más riesgo, sus cuentas por cobrar en el extranjero. El día de hoy me permitiré repasar algunos de los aspectos más importantes que un exportador enfrenta en sus transacciones transfronterizas, a reserva de profundizar en futuros programas. Cualquier empresa interesada en realizar una venta hacia el extranjero debe considerar los riesgos adicionales que no existen dentro de su mercado doméstico. Estos se pueden agrupar en tres categorías que ahora definiremos. Una venta internacional pudiera incurrir en riesgos especiales asociados con la dinámica original del país involucrado. Estos podrían llegar al extremo de una posible expropiación o nacionalización de su proyecto. Una guerra civil o un movimiento social pudiera causarle graves daños inesperados a su comprador o generarle condiciones adversas para el cumplimiento de sus obligaciones con usted. Varios países tienen reservas limitadas de moneda extranjera que en cualquier momento pudieran generar limitaciones en la transferencia de recursos al extranjero. Asimismo, el Banco Central del país en cuestión pudiera establecer un control de cambios inesperado. Varias organizaciones privadas, principalmente en Washington y Nueva York, así como varios bancos importantes de calibre internacional, tienen especialistas que monitorean y evalúan los riesgos políticos de la inversión y del comercio. Estos científicos políticos también recaban continuamente información empírica tal como la confianza o aceptación de un sistema de gobierno, ciertos indicadores económicos y sociales, y tratan de identificar tendencias. Toda esta información es computarizada, publicándose un índice de estabilidad para los siguientes 8 meses y 5 años por país. Por supuesto, en algunos países estos datos son muy dinámicos. Las empresas preocupadas por el riesgo de un no pago utilizan este tipo de información para decidir si es prudente contactar a un tercero
para atenuar dicho riesgo. Normalmente, esto es lo que se conoce como seguro de riesgo político, negocio que por años ha tenido como líder a la organización Lloyd de Londres y en menor grado a algunas otras empresas privadas y gobiernos que cuantifican el riesgo y cobran una cuota por asumir las posibles pérdidas de dicho riesgo. Fuentes excelentes de información empírica sobre los países asiáticos incluyen el Banco de Tokio, Mitsubishi, los servicios de información mundial y reportes de riesgo político por país del Banco de América y otros. Es relativamente fácil obtener evaluaciones de riesgo alrededor de 100 países en la actualidad. Por otro lado, el riesgo comercial se refiere a los problemas que pudiera enfrentar y que se han atribuido a su comprador o asociado. ¿Es este solvente? ¿Es merecedor de crédito? ¿Tiene este buenos antecedentes de cumplir con sus pagos? ¿Qué de los riesgos del negocio en sí? ¿Qué cambios o retos está enfrentando el negocio de su asociado dentro de su mercado? ¿Qué tan frecuentes son para este los desastres naturales? ¿Qué tan preparado está él para manejar sus riesgos ya conocidos? Todos estos elementos pueden tener un impacto importante en la habilidad de su socio internacional para cumplir con sus compromisos con usted. Su banco de confianza local es siempre un punto de partida para orientarse sobre estructuras y opciones de pago, así como información empírica sobre el negocio de su socio extranjero y su banco. Sin embargo, es muy importante que usted y su empresa, como proveedora o receptora de un negocio, establezca una política clara de manejo de riesgo internacional y el alcance de ella. Lo anterior facilitará definir qué tipo de crédito podrá otorgar a su asociado extranjero, bajo qué términos y cuál sería el proceso de aprobar excepciones a dicha política. Puesto que los primeros dos sistemas de pago, la cuenta corriente y el pago por adelantado, son las opciones más fáciles de operar, nos enfocaremos en nuestros breves comentarios de hoy a la cobranza internacional y a las cartas de crédito. Una cobranza puede ser directa, sin documentos de embarque anexos o documentada, que pudiera realizarse con base en la entrega de documentos contra pago, DP, o documentos contra aceptación, DA. El esquema de documentos contra pago implica que el pago se realice por el comprador a través de su banco al hacérsele la entrega de los documentos de embarque. Esto se hace simultáneamente, aunque en este caso el exportador corre con ciertos riesgos. ¿Qué haría si el comprador no se presenta a la ventanilla del banco a realizar su pago al requerírsele? Frecuentemente el comprador aplica presión al proveedor para lograr algún descuento o alguna ventaja comercial, retrasando este pago aprovechando el hecho de que los bienes vendidos están ya en alguna bodega de entrega, generándole renta diaria a este. El esquema de documentos contra aceptación o DEA puede causarle al proveedor riesgos adicionales generados al haber recogido el comprador los documentos de embarque y haber prometido pagarle a futuro conforme al acuerdo con usted. En ninguno de los dos esquemas de cobra se han involucrado los bancos en el compromiso de pago mismo. De hecho, la única obligación asumida por el banco del comprador es el de seguir las instrucciones escritas del exportador conforme a su requerimiento. Una cobranza directa le saca la vuelta al banco del exportador y remite los documentos directamente al banco del importador. Aunque esto reduce costos al eliminar los servicios de su propio banco, el exportador en este caso no tiene asistencia local o seguimiento a cualquier problema que pudiera surgir. En resumen, cualquier forma de cobranza puede ser apropiada, pero siempre y cuando el proveedor conozca al comprador y tenga confianza razonable en el pago. De otra manera, esta forma de pago puede resultar en costos adicionales inesperados o en un no pago. Para propósitos de ilustración, veamos el diagrama de un ciclo de cobranza. Los bienes se embarcan para el comprador, los documentos son remitidos por el exportador a su banco y de ahí al banco del importador. Si se trata